Ingreso a la cancha minutos antes de las 6 de la tarde de una joven terna arbitral oriunda de la ciudad capital de nuestra provincia. Mariano González, árbitro principal, Enzo Silvestre y Diego Macielo, los asistentes del partido, que lo tuvo Atlético San Jorge vestido con su indumentaria tradicional, el conjunto de remera mitad verde, mitad roja, con pantalón y medias rojas para el equipo que dirige técnicamente Sergio Prisiañuk, que dispuso un único cambio si tomamos como referencia el último partido de la temporada pasada en el torneo Federal B. Único cambio obligado por la lesión de Maximiliano Romero. En su lugar ingresó Cruz. Navarrete, Juan Manuel Navarrete, el reemplazante natural de Romero, se probó en Platense en las últimas semanas, no acordó, está entrenando de nuevo en Atlético San Jorge, pero con esa ida al conjunto marrón de Buenos Aires perdió algo de terreno, por eso Cruz terminó quedándose con el puesto de marcador de punta por la derecha. Ragusa, el delantero que tuvo poca participación en el equipo rojiverde, ya no está en Atlético San Jorge. Y enfrente el conjunto celeste, Estudiantes de Río Cuarto, que no contó a último momento con el central Carlos Jaime, quien se especulaba iba a ser de la partida, pero no lo pudo hacer, y tampoco contó con el volante derecho Ramiro Formigo, quien ya se preveía no iba a estar en el conjunto titular de Estudiantes de Río Cuarto. Con esas novedades y con un arranque de partido en el cual en los primeros 5 minutos Atlético San Jorge trató de arrinconarlo, de hecho lo arrinconó a Estudiantes, y tuvo 4 corners en esos primeros 5 minutos tomando la iniciativa. Atlético San Jorge tuvo en cancha a Damián Turco, su arquero. En el fondo jugó por la derecha Francisco Cruz. Los centrales fueron Gabriel Braco y Manuel González. Por la izquierda Jesús Espinosa. En el mediocampo jugó Nicolás Angelinetti, jugó Marcos Comba y Mauro Cuberli, volcado hacia la izquierda Cuberli, hacia la derecha Angelinetti, Comba parado de 5, y 3 delanteros. Por el sector derecho Emanuel Hermida, Sebastián Monesterolo por el centro, habitualmente por el centro, y por la izquierda el jugador Albertengo, Mauro Albertengo, que jugó con la casaca número 8. Después de ese arranque en el cual Atlético llenó de centros el área de Estudiantes, la respuesta fue de Hernán Peirone, el número 7 del conjunto riocuartense, el jugador estrella del equipo, con pasado en seleccionados infantiles y juveniles del fútbol argentino, de la Asociación del Fútbol Argentino, y también con pasado en San Lorenzo. Insisto, Hernán Peirone, un jugador que prometía primer nivel y que ahora está cumpliendo pasos en Estudiantes de Río Cuarto. Mauro Albertengo arma esta muy buena jugada por su sector, se la sirve a Mauro Cuberli, que no puede entrarle bien a la pelota y que remata desviado en la primera chance clara que tenía Atlético San Jorge allá por el cuarto de hora. Ese primer cuarto de hora, con la iniciativa y con el vértigo que le aportaban Emanuel Hermida y Albertengo, complicando por afuera, Atlético San Jorge arrancó mejor y se impuso en el trámite del partido en esos primeros minutos. Estudiantes respondió con un par de remates desde media y larga distancia, uno que vamos a ver en un ratito tras esta jugada en la cual gente de Atlético reclamó falta, la vamos a ver reiterada. Es una de las discutidas que tuvo el primer tiempo. De todas maneras, creo que en este caso hay que darle la derecha al árbitro Mariano González, que creo yo termina acertando. No hay contacto, continúa Hermida, después cae en su intento de llegar hacia la pelota con el arquero Peralta, que le iba reduciendo los espacios. Y esta es la jugada que en el minuto 24 se va a convertir en una de las más claras de la primera mitad del primer tiempo. El remate de Carlos Lucero, el número 10, el volante por el sector izquierdo que presentó Estudiantes de Río Cuarto, que termina
estrellándose en el travesaño del arco defendido por Damián Turco. La vemos de nuevo mientras repasamos los titulares que tuvo Estudiantes. Adrián Peralta fue su arquero. En el fondo jugaron Maximiliano Gómez por la derecha, Gastón Garro y Nicolás Foglia fueron los centrales. Por la izquierda, Franco Giuffré. En el mediocampo, por la derecha, Cristian Garraza, un doble 5 con César Quiroga, el capitán, y con Emiliano Barreto. Y por la izquierda, el mencionado Carlos Lucero, de buen arranque de partido. Los delanteros, Hernán Peirone, el mencionado jugador también con pasado en el Emelec de Ecuador y en el fútbol chileno, pasado reciente. Y Germán Gijena, que va a ser el protagonista del primer gol del partido. Pararon unos cuantos minutos, unos 3 o 4 minutos por decisión de Mariano González, decisión acertada creo yo, porque la jornada era realmente agobiante, y después de ese parate llega esta chance clara para Atlético San Jorge, en el centro de Manuel Hermida, en el cabezazo de Nicolás Angelinetti, que se va cerquita del segundo palo. El partido, como consecuencia del intensísimo calor, fue bajando su intensidad, se hizo cansino hasta el descanso, pero más allá de eso, Atlético San Jorge va a tener en este segmento del partido las chances más claras. Aunque en el balance general de la primera etapa hay que hablar de un Estudiantes que, teniendo menos la pelota que Atlético, generaba chances como esta, en la cual Peirone asiste a Garraza en el ingreso por la derecha y el remate del número 8 es desviado, es imperfecto, pero una chance de claridad para un Estudiantes que se mostraba peligroso cuando atacaba, aunque menos que Atlético San Jorge. Llegaba con otro centro de Cuberli, en este caso desde el córner, el cabezazo de González rebota involuntariamente en Jesús Espinosa y se termina yendo muy cerquita del segundo palo del arquero Peralta. Ese instante del partido, ya rondando los 30 minutos de la primera etapa, lo mostraban, como les decía, a Atlético San Jorge con las chances más claras. Una de esas claras va a ser esta jugada individual de Albertengo, que termina en un buen remate de larga distancia que le trae complicaciones al arquero Peralta, que debe mandar la pelota al córner en el minuto 36 del primer tiempo. Vemos de nuevo el remate y Peralta que no alcanza a controlar en primera instancia la pelota, que termina yéndose al córner. Y el minuto 38 va a ser el minuto de la apertura del marcador. Aunque a Atlético San Jorge le costaba entrarle, tuvo sus posibilidades. Estudiantes, en una jugada que combina fortuna y una floja respuesta de Damián Turco, termina generando la apertura del marcador. Ustedes van a ver que el remate inicial de Peirone tiene evidente destino de arco, o al menos es un remate que trata de ser potente, es imperfecto, pero cae en el pie de Gijena, que controla bien y que saca un remate al segundo palo, remate que se le escapa entre las manos al buen arquero de Atlético San Jorge, que no puede contener y que le permite la apertura del marcador. Vean de nuevo esta posibilidad. Peirone engancha ante Comba, busca el espacio, se lo genera, saca un remate cruzado que parece tener destino de arco, la controla Gijena, saca el remate a la vez que Turco no consigue controlar y que termina convirtiéndose en el primer gol de Estudiantes. La suerte no acompañaba a Atlético San Jorge, porque a pesar de no ser menos que su rival, otra vez tenía que remontar el partido desde la derrota, encontrarse en desventaja, sufrir el encuentro y tratar de revertir. Más allá de que no era un gran partido de Atlético, insisto, estaba jugándose de igual a igual. El partido en general fue de trámite parejo, aunque la efectividad fue el elemento que marcó la diferencia en favor del conjunto vestido de celeste. Polémica de la tarde, estaba habilitado
tras el pase de Monesterolo, el jugador albertengo, aunque el asistente número 1, Silvestre, levantaba su bandera para marcar la posición adelantada. En la imagen se veía claramente que estaba habilitado el jugador de Atlético. Y la última del local en ese primer tiempo era el remate de Monesterolo de tiro libre que quedaba en las manos de Peralta. El pase largo de Cuberli no alcanza ni Comba ni Hermida, y así se va el primer tiempo, en el cual, insisto, la paridad fue lo que marcó el trámite, aunque Estudiantes fue más efectivo. El arranque del segundo tiempo va a plantear un mensaje claro desde el banco de los suplentes de Atlético. La búsqueda de la igualdad, claro, era sumamente necesario, al menos empatar el partido para Atlético San Jorge. Ingresaba ese número 16, Pablo Gastelú, y salía Gabriel Braco, un jugador de características ofensivas, aunque habitualmente delantero, cumplió la función de volante, y sale un defensor. Por lo tanto, Atlético pasa a defender con 3 en ese arranque del segundo tiempo, pero el complemento no va a traer buenas noticias para Atlético, más allá de que a los 15 segundos del complemento tenía esta posibilidad. Ustedes vieron, sacó del medio para Gastelú, que arrancaba enchufado, dejaba en el camino a su marcador, a Gómez, mandaba el centro, y Nicolás Angelnetti, que cabecea pero débil, y el arquero Peralta controla el balón. Iban 15 segundos del segundo tiempo, Atlético parecía querer llevárselo por delante, pero fue solo una sensación, porque aparece el tiro libre de Foglia, que exige un esfuerzo importante de Damián Turco, que responde bien y manda la pelota al córner. Y de ese córner, en el minuto 4, va a llegar el segundo gol de Estudiantes de Río Cuarto. Ejecución del córner, rechazo con los puños de Turco, otra vez para el jugador de Estudiantes, la peinan en el medio, la agarra Peirone, se hace un pequeño espacio y saca un remate que en el primer palo termina venciendo a Damián Turco y poniendo el partido 2-0. Era otro mazazo para Atlético San Jorge, era otro golpe demasiado duro para el equipo uruguayo. Pero vamos a repasarlo porque hay dos datos importantes en esta jugada. Por un lado, ver la posición de Peirone, y por otro lado, ver la resolución de Peirone. Aquí vemos el centro. En el momento en el que la peina el jugador de Estudiantes, Peirone, que es el que aparece último en esta imagen, está habilitado. Por el centro lo habilita González, si no me equivoco en la imagen. Allí, tras peinarla, Peirone la recibe. Se hace un pequeño espacio, otra vez ante Comba, como en aquel remate del primer gol, y saca un disparo que vence a Damián Turco en el primer palo y pone el partido 2-0. Estudiantes volvía a responder con contundencia, volvía a marcar desde la jerarquía de Peirone para poner el 2-0 y hacer todavía más cuesta arriba el partido para un Atlético San Jorge que se iba desdibujando a partir de esos dos, insisto, mazazos que recibió en el final del primer tiempo y en el arranque del complemento. A los 6 del segundo tiempo, Jeremías Flor del Mundo, así es el apellido, Flor del Mundo, reemplazaba a Lucero, un extenuado Lucero que había arrancado bien, que fue uno de los mejores en el primer tiempo, pero que después, evidentemente, el físico no le dio y terminó saliendo a los 6 del complemento. Desde ese 2-0, Atlético San Jorge va a intentar, pero ya era todo confusión para el uruguayo. Era todo voluntad y todo confusión. Y cuando tuvo las chances, o falló, o algún defensor salvó en instancias finales, allí en los últimos metros de la cancha, y por eso el arco seguía cerrado para Atlético San Jorge. Aquí vemos una buena individual de Albertengo, que termina con un remate al primer palo del oriundo de Busquiza, que no lleva demasiado peligro. Había entrado bien Gastelú, y también entró bien Maximiliano Casa en el minuto 12 del segundo tiempo, reemplazando a Hermida. El cambio al minuto 14 fue el de José Fernández por Cruz, acaso para tratar de consolidar esa línea de 3 con Fernández, González y Espinosa. De a ratos y de a ratos Cuberli, cumpliendo la marca por el sector izquierdo. Algunos reclamaron falta
en esta jugada que vamos a ver reiterada, pero otra vez hay que darle la derecha al árbitro del partido. Creo que no hay infracción sobre Nicolás Angelinetti, más allá de que el jugador estira el brazo, el jugador de Río Cuarto, pero parece exagerar en la caída el volante de Atlético San Jorge cuando todavía no había conseguido ganar la posición. El córner lo ejecuta Casa, el rechazo genera esta contra en velocidad para Flor del Mundo, que tiene espacio para recorrer, que combina con Peirone, que en este caso no resuelve del todo bien, un remate cruzado, pero era la primera de dos contras rápidas que iba a tener Estudiantes, que a esa altura, con un partido totalmente abierto, con un Atlético San Jorge jugado en ataque, abusando por momentos de los intentos individuales, pero sin poder lastimar. Ya Hermida y Albertengo, Hermida fuera del campo de juego, y Albertengo no conseguían peligrar. Gastelú prometió en el arranque, pero después no pudo seguir complicando, y Casa llevó algo de riesgo, pero no terminó concretándose en situación. En ese apuro no encontró la forma de abrir la pared que armaba Estudiantes en su línea de fondo, y el conjunto cordobés aprovechaba las contras, y las que tuvo, la suerte no lo acompañó, porque esta es verdaderamente increíble. Aparece Casa por el otro sector, por el sector derecho, supera su marcador y manda el centro, no puede conectar Angelinetti, no alcanza Monesterolo, remata Gastelú, en la línea salva un defensor, le queda a Albertengo, el remate da en otro defensor, y el arco se le cerraba para Atlético San Jorge en esta chance inmejorable que tenía en el minuto 23 del segundo tiempo. Todos estos intentos, toda esta imposibilidad de Atlético de conseguir el descuento, iban haciendo mella en el ánimo del uruguayo, aunque tenía un envión anímico en esta jugada que mereció un enojo increíble realmente del entrenador de Estudiantes, de Ricardo Dillon, que un instante antes le había marcado a Germán Gijena que tenga cuidado, que no reaccione, porque venía el cambio para el número 9. El número 9 reaccionó en una reacción infantil, en una jugada infantil de Germán Gijena, que tras la falta de Jesús Espinosa termina metiéndole una patada desde el piso al defensor de Atlético. Allí vemos la falta, la cobra el árbitro, y después Gijena hace esto, una patada sobre Espinosa que le merece correctamente la roja de un joven Mariano González, que respondió realmente en buena forma. El árbitro santafesino mostrándole el camino de los vestuarios para un Gijena que, mire, era tan evidente el error que hasta sus propios compañeros le reclamaban. Fíjense el capitán retándolo delante de todos, intenta una reacción, pero tiene que quedarse en el molde, porque el entrenador también le estaba diciendo de todo menos lindo, diría mi abuela, al delantero del conjunto de Río Cuarto. Dillon daba indicaciones en el parate del segundo tiempo. En los dos tiempos el árbitro decidió parar, una medida absolutamente incuestionable. Lo mismo hacía Prisianiuk, que buscaba la forma de perforar a una defensa de Estudiantes que se mostraba sólida. Estudiantes es un rival de jerarquía, sin lugar a dudas. No mostró grietas atrás, los defensores, sin complicarse, sin mostrar mayores virtudes, consiguieron desactivar todo ataque rival. Peirone no apareció mucho, pero mostró que es de otro nivel. Lucero arrancó muy bien, se fue cayendo, pero fue otro de los jugadores importantes. Sobre la media hora del segundo tiempo, Adrián Colazo, el 18, reemplazaba a Peirone en Estudiantes. Colazo va a ser protagonista de las últimas jugadas del partido. Y a los 33, Marco Abataneo reemplazaba a Garraza. Dos cambios en el equipo visitante, tratando de otorgar velocidad en el ataque en cuanto a Colazo, y trabajo, lucha en el mediocampo a través de Abataneo, formando dos líneas de 4 y solo Colazo adelante, tratando de aprovechar alguna contra, recordándoles que estaba con uno menos. Probaba Monesterolo desde afuera, el remate se iba por arriba. Probaba Casa, el remate quedaba en las manos del arquero Peralta, y Atlético San Jorge seguía intentando, pero ya no tenía la claridad, no conseguía romper la defensa visitante, y por eso iba cayendo en cuanto a su intento. Aquí algunos reclamaron falta sobre José Fernández, la vamos a ver de nuevo en este tiro libre
de Mauro Cuberli. Hay un pequeño agarrón sobre José Fernández, de esos que ocurren un montón en los partidos y que habitualmente no se cobran, aunque podemos marcar aquí un pequeño ítem, un pequeño asterisco en el muy buen arbitraje del joven Mariano González. Y de allí en adelante va a ser todo de contra para Estudiantes, porque Atlético iba ya sin la confianza, sin la convicción, dejaba espacios. Collazo hacía todo bien menos la resolución. Aquí mandaba el centro, no alcanzaba a conectar Flor del Mundo, pero se salvaba Atlético San Jorge. Y va a haber un par más en las cuales el delantero de Estudiantes iba a tener la chance de estirar la ventaja. En esos minutos finales, créanme, la sensación era de que estaba más cerca Estudiantes del tercero que Atlético del descuento, y sobre todo por el factor anímico, por eso de la sensación de tener el arco cerrado y de los espacios que aprovechaba bien este equipo de Estudiantes, que con toda la tranquilidad tuvo varias posibilidades para ampliar. Esta es otra de Collazo, que insisto, hizo todo bien menos la resolución. Aquí lo tenía al lado, su compañero se enredó, no sabía qué hacer y se la termina dejando en los pies a José Fernández. Atlético San Jorge ya a esa altura evidenciaba algo de impotencia, ya había perdido decididamente la calma, insisto, también la confianza y también la convicción, y sufría este partido que lo tenía Estudiantes con la posibilidad de ampliar otra vez Collazo, resolviendo mal y mandando por arriba del travesaño. Con el correr de los minutos ya no complicaron Hermida y Albertengo. Atlético San Jorge no encontró otro camino. Algo que Monesterolo hace habitualmente, generarse espacio entre los centrales, no lo pudo hacer. Y esto tiene mucho que ver con la virtud del equipo de Estudiantes de no otorgarle esos espacios, de no darle esa ventaja. Atlético fue perdiendo la calma, fue perdiendo la claridad, pudo perderlo inclusive por más. Aquí vamos a ver una jugada en la cual le queda a Collazo primero y después al jugador Barreto. Es buena la respuesta de Damián Turco, salvando el tercer gol del equipo de Río Cuarto. En cuanto a la evaluación general de Atlético San Jorge en esos 90 minutos, no se le puede reclamar a Atlético la generosidad, no se le puede reclamar tampoco eso de ir, de intentarlo, de siempre buscarlo. Sí se le puede reclamar algo de paciencia en ese espacio. Claro, creo que el mensaje del entrenador no es ese, no es el de un equipo que maneje la pelota, que la haga circular por el mediocampo. Por el contrario, es un equipo que trata de lanzar estocadas para que sus delanteros, sobre todo los de afuera, puedan llegar hasta el fondo y enviar algún centro atrás y traer alguna complicación con algún enganche y algún remate al arco. Es un equipo vertical, Atlético San Jorge, que va y va, que no entretiene la pelota. ¿Es ofensivo? Sí, es ofensivo, pero a veces se apura, no encuentra los espacios y choca. Muchas veces confunde apresuramiento con velocidad. Tratando de darle velocidad al ataque, Atlético se